Una de la tarde con 29 minutos y ya tenemos a la senadora Xóchitl Gálvez con un tema bastante político y económico y de fraudes, porque desde la gestión de cuando era entonces la alcaldía Miguel Hidalgo y era representante de esta demarcación, mi querida Xóchitl Gálvez, pues llevó a cabo una investigación donde por lo menos se han descubierto algunos desvíos de recursos, nada más 40 millones, mi querida Xóchitl, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, buena tarde. Raúl, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues mira, para aquellos que no creen en las denuncias penales por corrupción, porque efectivamente la mayoría de las veces no pasa nada, las autoridades se coluden, los ministerios públicos se venden. Yo hice una denuncia porque los locatarios del mercado Escandón, cuando llegué como jefa delegacional, estaban muy molestos porque tenían filtraciones, porque no se había impermeabilizado, porque no se había acabado el CENDI, porque el estacionamiento no estaba en buenas condiciones. Se supone que les iban a entregar un estacionamiento de 2 niveles, un centro cultural, una alberca. Se anunció con bombo y platillo una remodelación del mercado Escandón y de toda la colonia Escandón, se llamaba Imagina Escandón, invirtieron 100 millones de pesos, pero lo que a mí me consta es el mercado por 40 millones. El entonces dueño del equipo Puebla, López Chagoy, me lo presentó Víctor Hugo Romo, no había terminado la obra, me dijo que no me preocupara, que iba a terminar la obra, pero ¿cuál? Se le había pagado desde el mes de febrero y por lo tanto le valió sombrilla, dejó abandonado los trabajos a la mitad y entonces decidí, después de aplicar una auditoría del gobierno de la ciudad donde se confirmaba un quebranto por 40 millones de pesos, poner una denuncia penal. Hubo de todo. Intentos, sacaron a uno de los demandados, que era el director de obra, García Chávez, Carlos García Chávez. Intentaron, cuando llegó esta administración, cerrar el caso porque decían que no había elementos. Afortunadamente, el Poder Judicial se mantuvo fuerte, decidido y acaba de dictar una sentencia donde pide que se repare el daño por 38 millones de pesos y le da 3 años con 6 meses de cárcel al que entonces era director general de obras de Víctor Hugo Romo. Martín Adolfo Mejía Briones, estamos hablando de este exfuncionario. Pero ¿sabes qué, Xochitl? Algo que me llama la atención es que también lo has denunciado y lo hiciste en su momento y recientemente también, que pagaron antes de haber facturado. Fíjate que me encontré ahora que se presentó la perito contable, que fue el último día ya de la audiencia final para determinar el monto de la reparación del daño, pues me di cuenta que los pagos se hicieron el 7 de marzo y las facturas tienen fecha de 20 de marzo. O sea, hay todo un tema donde seguramente había gente dentro de la Secretaría de Finanzas coludida con él. Yo que fui jefa delegacional, no sabes si faltaba un papel, si faltaba un detalle. Aquí no había estimaciones de obra. Aquí se pagó antes de que se presentaran las facturas. ¿Quién autorizó un pago de este tamaño? Porque estamos hablando de 40 millones de pesos sin estos documentos de por medio. Por eso yo he pedido que la jefa de gobierno vaya al fondo de este acto de corrupción, además de un montón de casos que denuncié por el tema inmobiliario, que ahí están pendientes: Monte Camerún 50, Minerio 88, Gutenberg 126, Laguna de San Cristóbal 69. Este caso es un caso clarísimo de corrupción donde la jefa de gobierno ha dicho que la corrupción es su principal bandera. Pues ojalá se siga investigando y se llegue hasta los responsables que autorizaron estos pagos. Oye, Xochitl, tú fuiste jefa delegacional en esa alcaldía y te lo pregunto de forma directa. Si tus subalternos hacían algún movimiento económico, ¿tú sabías del movimiento que estaban haciendo? Y en este caso, Víctor Romo tendría que haber sabido cuando se pagaron antes esas facturas y también debería haber sabido este tipo de desfalcos, pero también tendría que ser parte de la investigación, ¿o me equivoco? Mira, por supuesto que sabía, porque imagínate que tú cierras tu presupuesto y que sí, efectivamente tu director de finanzas se brinca las trancas, se colude con el constructor, se colude con el director de obras y pagan sin que haya la documental, y tú recibes a los vecinos y ves que están en la calle y están encanijadísimos porque el mercado no se ha acabado. Y ves que ya se pagó, pues mandas llamar a los dos directores y los denuncias penalmente. Eso es lo que debe haber hecho Víctor Hugo Romo.
denunciar finalmente a su director de finanzas y a su director de obras por haber pagado unos trabajos que no estaban ejecutados. Seguramente, Por no último, puedo Xochitl, afirmarlo, él dio la instrucción. esta denuncia, ya tienes a un exfuncionario en prisión. Esta denuncia que tú hiciste, la investigación que hiciste en su momento, ¿tiene que alcanzar a Víctor Hugo Romo o qué va a pasar con él? ¿Se denuncia o no se denuncia? Pues depende primero pues, qué decida la jefa de gobierno o simplemente ella decide que ya hasta ese director general y ya no abrir una investigación contra él. Esa decisión la tiene la jefa de gobierno más que el actual alcalde porque pues ellos son los que tienen las pruebas de por qué se pagó. Perfecto, Xochitl Gálvez, senadora del PAN y también ex alcaldesa o ex delegada de la Miguel Hidalgo, te agradezco bastante esa entrevista y sobre todo para darle certidumbre, como tú bien lo mencionas al principio, que si uno insiste en las denuncias, puede llegar a la justicia. Gracias. Tarde, pero llega. Gracias, mi querida Xochitl, que tengas excelente tarde. Ya está para el auditorio. La prueba está en que si usted denuncia y si es puntual, sobre todo con las pruebas que se tiene, puede accesar rápidamente a la justicia. Y como lo dice la senadora Xochitl Gálvez, tarde, pero llegó. 1 de la tarde con 35 minutos. Vamos a un corte y regresamos en ausencia de mi querido Paco Sea.